Hola chicos, ¿cómo están? Esta es nuestra primera clase grabada. Ténganme mucha paciencia. Este tema es largo. Tengo que borrar el tablero entre 2 y 3 veces. Tengo que editarlo. Es la primera vez que voy a editar un video. O sea, ténganme mucha paciencia, haré lo mejor posible. Sobre todo porque este tema es un tema que nos hizo falta y es un poco complejo. Entonces, ténganme mucha paciencia, menos mal está grabado como para que lo puedan ver las veces que sea necesario. Y les recuerdo de una vez que hay unas horas específicas para que me pregunten si no entendieron algo o si no les quedó claro algo. ¿Ok? Empezaré pues recordándoles lo que vimos de oraciones compuestas. Quiero que me entiendan que oraciones compuestas es la unión de dos oraciones simples. Pues así muy rápidamente les recuerdo que una oración es un grupo de palabras con sentido entre ellas y comienza en mayúscula, termina en punto y al menos tiene un verbo conjugado. Las oraciones compuestas juntan dos oraciones simples, al menos dos oraciones simples, y que las une algo que se llama nexo. Eso las une. Hay distintos tipos de nexo dependiendo de si es oración coordinada o si es oración subordinada. En sus ejercicios que me entregaron, en la oración compuesta coordinada no había ningún problema. Cuando tuvieron que hacer oración compuesta subordinada sí muchos errores. Y pues por eso hago este video como para que les quede más claro que es una oración subordinada. No se les vaya a olvidar que entenderemos oraciones compuestas como unión de dos oraciones simples. Y no se les vaya a olvidar que oración subordinada está dentro de las oraciones compuestas. Es decir, siempre vamos a tener una unión de dos oraciones simples para una oración subordinada. No se les vaya a olvidar. Ahora, ¿por qué es un poco complejo la oración subordinada? Porque sí, son dos oraciones simples, pero una de las oraciones cumple una función dentro de la otra oración. Eso es lo que le hace un poco complejo. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de oración subordinada. ¿Sí? Para todos. Aquí en el ejemplo de oración compuesta, subrayé los dos verbos y en una bolita puse el nexo. Como aquí este primer ejemplo, como y me baño cada 3 días. Los verbos son comer y bañarse y el nexo es la Y, como y me baño cada 3 días. Este ejemplo de acá es una oración compuesta coordinada, no hay ningún problema. Oración 1, unión, oración 2, listo. Pero es la diferencia con las oraciones subordinadas, es ese problema de que una de las oraciones cumple una función dentro de la otra. Entonces aquí tenemos verbo 1, pintó. Verbo 2, graba. Yo tengo aquí el que pintó globitos graba un video. ¿Mm? El nexo serían las dos palabras el que. Tengo el que pintó globitos graba un video. Si yo quito el nexo, les digo que el nexo es el que, tengo pintó globitos graba un video. ¿Mm? El nexo me los une. El que pintó globitos graba un video. Y aquí, ¿por qué les digo que se complejiza la situación? Porque para saber que es una oración subordinada, tengo que entender la función que cumple una oración dentro de la otra. ¿Ok? Una de las primeras dificultades es saber cuándo, desde dónde hasta dónde va una oración y desde dónde hasta dónde va la otra. Tienen que pensar en este momento, en esta oración, cuál es el verbo más importante. En una oración subordinada hay un verbo más importante que el otro. Tienen que pensar, tratar de ubicar cuál es. Y aquí, obviamente, el verbo más importante es graba. Tengan en cuenta algo, el verbo que esté más cerca del nexo, estoy hablando de oraciones subordinadas, el verbo que esté más cerca al nexo normalmente es el que no es más importante, sino es el otro. Además, aparte del que esté más cerca al nexo,
por sentido, por significado podría entenderse cuál es más importante que el otro. Tienen esas dos maneras, mirar por significado cuál es más importante de los dos verbos o el que esté más cercano al nexo. Hay que mirar las tres funciones que cumple una oración subordinada dentro de la otra. ¿Ok? Eso será nuestro siguiente paso. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es subordinada sustantiva. ¿Qué quiere decir subordinada sustantiva? Que la oración subordinada hace de sustantivo, como si fuera un sustantivo dentro de la otra oración. ¿Ok? Se me olvidó aclararles que hay una tercera forma de saber si tienen que identificar cuándo es una coordinada y cuándo es una subordinada. Les recuerdo que los nexos me dicen si es coordinada o subordinada. Hay nexos para coordinadas y hay nexos para subordinadas. No se les vaya a olvidar. Siguiendo con el tema, perdón, el paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo. Quien me mira está bien feo. Aquí tenemos una subordinada sustantiva, porque la oración 1, que dice ahí, me hace una función como un sustantivo. El nexo aquí es quién. Es decir, tengo oración 1, me mira. Oración 2, está bien feo. La palabra quién me une las dos cosas, asiste al principio. Recuerden que les he dicho muchas veces que en español a veces el orden de los factores no altera el resultado, a veces. En oraciones subordinadas yo puedo tener también lo siguiente. Está bien feo quien me mira. El orden sigue siendo, es lo mismo que como si tuviéramos quien me mira está bien feo. Entonces no se les olvide que en este ejemplo la palabra quién es el nexo. Ahora, tengo que comprobar si es subordinada sustantiva. ¿Y cómo? Hay una forma, y es cambiar la oración 1 por la palabra ese o eso. La palabra ese o la palabra eso. Es una forma de probar. Miren, quien me mira está bien feo. Voy a cambiar la oración 1. Ese está bien feo. Ahí se dan cuenta. Es una forma de comprobarlo siempre. Si yo tuviera otro ejemplo, si vienes, correré más rápido y lo cambio, ese correré más rápido, ahí ya pierde el sentido. Lo repito otra vez el ejemplo. Si vienes, correré más rápido. Cambiaría si vienes. Si vienes, correré más rápido. Ese correré más rápido. Ya no tiene sentido. Con la palabra ese o eso se dan cuenta si es sustantiva. Entonces recuerden, cuando cumple la función de sustantivo es subordinada sustantiva. Aquí tenemos el segundo ejemplo de oración subordinada, que es subordinada adjetiva. Como el mismo nombre lo dice, es cuando la oración subordinada hace de adjetivo. Para los despistados que no saben qué es un adjetivo, es las palabras que me modifican el sustantivo, es decir, que le dan cualidades, como feo, ¿sí? El tablero feo. Feo sería la cualidad de tablero. Aquí tengo un ejemplo de oración subordinada adjetiva. Pedro que camina chistoso hace un TikTok, perdón. Pedro que camina chistoso hace un TikTok. Tendríamos dos oraciones simples. La primera sería Pedro hace un TikTok y la segunda sería camina chistoso. Recuerden que el nexo me une las dos oraciones simples y aquí el nexo sería la palabra que. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que es una subordinada adjetiva? ¿Cómo lo puedo comprobar? Muy sencillo. Si es oración adjetiva, se podría cambiando la oración por un adjetivo. Entonces, piensen a ver si se puede cambiar de Pedro que camina chistoso hace un TikTok a Pedro feo hace un TikTok. Si se dan cuenta, en Pedro feo hace un TikTok, cambié que camina chistoso por la palabra feo, y feo es un adjetivo. Así se comprueba si la oración es subordinada adjetiva, cambiando la oración subordinada por un adjetivo. Recuerden de nuevo, ¿quién me da a entender si una oración es
subordinada o coordinada, el nexo. Y ustedes van a tener una lista de nexos para coordinadas y una lista de nexos para subordinadas. Aún así hay que comprobarlo. Ustedes mirarán si les queda más fácil aprenderse de memoria los nexos o aprenderse de memoria las comprobaciones. O las dos. Y la tercera es la subordinada adverbial. Como el nombre le indica, significa cuando la subordinada hace función de adverbio. ¿Qué es adverbio? A ustedes les cuesta un montón saber qué es un adverbio. El adverbio es la palabra que me indica o tiempo, o lugar, o modo, o finalidad, o otros factores de una oración. Les voy a dar un ejemplo así muy rápido. Mi compañero de apartamento toca guitarra muy duro. La manera en que toca, es decir, el modo que toca guitarra es muy duro. Ese sería un adverbio, ¿sí? Recuerden, me da información de tiempo, lugar, modo, condición, finalidad, etc. Entonces tienen que pensar que una oración hace este tipo de funciones dentro de la otra. Es un poco complejo. Miren, muchachos, tengo aquí un ejemplo. Vamos a donde venden empanadas. La primera oración es vamos. Acuérdense que solo necesito el verbo conjugado a veces y es una oración. Vamos a donde venden empanadas. La oración 1 sería vamos y la oración 2 es venden empanadas. Entonces, ¿qué me une la oración 1 vamos con la oración venden empanadas? El nexo ¿a dónde? Vamos a donde venden empanadas. Y espero que se hayan dado cuenta que la oración 2 a donde venden empanadas me está diciendo el lugar al que vamos. Si yo les tengo, vamos a donde venden empanadas, ¿a dónde vamos? Pues a donde venden empanadas, ¿sí? Repito, las oraciones subordinadas adverbiales me dan este tipo de información, ¿sí? En este caso aquí tengo información del lugar, ¿ok? En la siguiente sección les voy a dar un ejemplo de una oración de cada una de estas. Bueno, aquí tienen los ejemplos de subordinadas adverbiales. Entonces tenemos un ejemplo de subordinada adverbial de tiempo. Me levanto después que suena el celular. En este ejemplo, recuerden que lo que está en bolita es el nexo y dividí las dos oraciones. Me levanto después que suena el celular. La oración después que suena el celular me está diciendo en qué tiempo, en qué momento me levanté. ¿Sí ven? Me levanto después que suena el celular. El lugar, la oración adverbial me tiene que decir el lugar en que sucede la acción principal, o sea, la acción primera. Llueve donde no cae el sol. Pregúntense ustedes en qué lugar llueve, pues en donde no cae el sol. En el de modo me dice la forma en que se hace la oración principal. Entonces yo tengo cocina como le enseñaron. Les pregunto, ¿en qué modo cocina? ¿Cómo le enseñaron? En condición, recuerden que cuando ustedes espero que entiendan lo que es una condición cuando sus acudientes les ordenan algo o ustedes piden algo y les ponen condiciones. ¿Sí? Si salgo me enfermo, es el ejemplo que yo tengo acá. ¿Qué condición debe ocurrir para que me enferme? Pues que yo salga. ¿Sí? Aquí el nexo más común de las oraciones condicionales es el sí sin tilde. Con tilde es afirmar. Sin tilde es el nexo para oraciones condicionales. Finalidad es al final. Finalidad es la expresa para qué se hacen las cosas. Entonces, grabo para enseñar. O sea, ustedes piensen, ¿con qué finalidad graba Germán? Pues para enseñar. Y el último es la oración subordinada concesiva que habla de oposición. Es decir, entre la oración principal y la subordinada se llevan como la contraria. Por ejemplo aquí,
Hago mi mejor esfuerzo aunque no me entiendan al final. La oración inicial es hago mi mejor esfuerzo y las subordinadas no me entiendan al final. ¿Qué las une? El aunque. Entonces, esa es la último tipo de subordinada, la concesiva. Entonces, recordándoles, tiempo me dice el momento en que ocurre, lugar en donde ocurre, modo cómo ocurre, condición que se necesita para que se cumpla, finalidad, pues, ¿para qué? La concesiva o la oposición entre las dos. Aquí termina el tema. Espero que haya sido claro y entendible. Espero que me entiendan que en el video al final pues sé qué errores hubo, que el borrador aquí, que otra cosa, que la cámara, que el tablero. Lo sé. Como les digo, hago mi mejor esfuerzo aunque no me entiendan al final. Nos estamos hablando. Chao.